Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo, de esos que te hacen suspirar. ¿Están listos para un poco de romanticismo puro y duro? Pues abróchense los cinturones, porque hoy vamos a sumergirnos en el apasionado mundo de Hande y Kerem, y vamos a analizar ese beso. Sí, ese beso. El beso romántico que enamoró a todos. Para los que son nuevos por aquí, les cuento que en este canal nos encanta explorar las mejores series, novelas y películas, y hoy vamos a centrarnos en uno de los momentos más icónicos de la televisión turca, y en particular, en la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé que muchos de ustedes son grandes fans, y para los que no lo son, prepárense para engancharse. Hoy vamos a desglosar el beso que encendió la pantalla, el beso que hizo que todos nos preguntáramos si la magia era real, y no hablo de magia literal, aunque a veces pareciera. Y es que, hablando en serio, ¿quién no se derritió con la intensidad de esa escena? ¿Quién no sintió algo al ver a Hande y Kerem juntos? Así que, como les dije, hoy vamos a hablar del beso que lo cambió todo. Vamos a analizarlo a fondo, desde la tensión acumulada hasta la explosión de emociones que transmitieron. Vamos a ver qué elementos hicieron que este beso fuera tan especial, tan inolvidable, y por qué se convirtió en un momento tan importante para la serie y por supuesto para sus millones de fans. Pero antes de empezar, y como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Es la mejor forma de estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series, las novelas y las películas. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el apasionado mundo de Hande y Kerem. Ahora hablemos del contexto. Este beso que estamos esperando ansiosamente analizar, no aparece de la nada. Es el resultado de una serie de circunstancias, de emociones contenidas, de miradas que lo dicen todo, de una tensión sexual increíblemente bien construida. En la serie, que por cierto se llama Love is in the Air, o Senkalkam en turco, la relación entre Eda y Serkan, que son los personajes interpretados por Hande y Kerem respectivamente, evoluciona de una manera peculiar. Empiezan con un acuerdo, un contrato falso, pero poco a poco, los sentimientos empiezan a florecer. Y con ellos, la tensión. La tensión sexual, la tensión emocional, la tensión dramática. Todo. Las miradas, los roces accidentales, las conversaciones llenas de dobles sentidos. Todo esto va construyendo la atmósfera perfecta para el momento cúspide. Es como una olla a presión, y el beso es la válvula que libera toda esa energía acumulada. Lo que hace que este beso sea tan especial, en mi opinión, no es solo la química evidente entre Hande y Kerem, que, seamos sinceros, es explosiva. Es también la forma en que está filmado, la música que lo acompaña, la dirección de la escena. Todo está perfectamente orquestado para crear un momento de pura magia. La dirección, el trabajo de los actores, la fotografía. Todo contribuye a crear una atmósfera de intimidad y pasión. La cámara se acerca, se aleja, enfoca los detalles, nos muestra las emociones a flor de piel. Es como si estuviéramos espiando un momento íntimo, y eso nos hace sentir aún más involucrados. La música, por su parte, juega un papel fundamental. La banda sonora de esta serie es increíble, y en este momento en particular, la música intensifica las emociones, nos sumerge aún más en la escena. Es como si la música fuera un personaje más, que amplifica la pasión, la tensión, el deseo. Todo. Ahora, vamos a analizar algunos detalles específicos del beso. No vamos a ser técnicos, no porque eso aburre, pero sí vamos a fijarnos en algunos elementos que hacen que este beso sea tan wow. Primero, la mirada. Antes del beso, las miradas son fundamentales. La forma en que se miran Hande y Kerem es hipnotizante. Se dicen cosas sin palabras, transmiten emociones, deseos, miedos. Es como si estuvieran comunicándose a través de sus ojos, y eso es lo que nos hace creer en la magia. Luego, el acercamiento. La lentitud con la que se acercan, la forma en que se tocan, la manera en que sus cuerpos se funden. Es como si el tiempo se detuviera. Cada movimiento está calculado, cada gesto es intencionado, y eso es lo que hace que la escena sea tan perfecta. Y finalmente el beso.
El beso en sí es apasionado, es intenso, es romántico. Es todo lo que uno espera de un beso de película. Es un beso que transmite amor, deseo, pasión. Y que te hace creer que el amor verdadero existe. Pero lo más importante, creo, es que este beso es creíble. No es un beso forzado ni artificial. Es un beso que surge de manera natural, como consecuencia de la tensión acumulada, de la conexión que existe entre los personajes. Y eso es lo que nos hace sentir que estamos presenciando algo real. Y quiero hacer una pausa para hablar sobre la química entre Hande y Kerem. Es evidente, es innegable, es impresionante. Se nota que hay una conexión especial entre ellos, una complicidad, una amistad. Y eso se transmite a la pantalla. Es como si fueran una pareja de verdad, y eso es lo que hace que la serie sea tan atractiva. Pero ojo que no solo es la química, también es el trabajo de los actores. Hande y Kerem son dos profesionales increíbles, que saben cómo transmitir emociones, cómo conectar con el público. Y eso se nota en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Y claro, después de este beso, todo cambia. La relación entre Eda y Serkan da un giro de 180 grados. Las cosas se complican, surgen nuevos problemas, pero también hay más amor, más pasión, más todo. Y hablando de todo, quiero contarles que este beso generó muchísimas reacciones en las redes sociales. Los fans enloquecieron, las teorías se multiplicaron, y las expectativas para el futuro de la serie se dispararon. Las redes sociales fueron un hervidero de comentarios, de memes, de análisis. Fue increíble ver cómo un simple beso podía generar tanta emoción y debate. Y por supuesto, este beso no es solo un momento romántico en una serie. Es también un reflejo de la cultura turca, de su forma de entender el amor, la pasión, las relaciones. La serie en general y este beso en particular, nos muestran cómo se viven y se sienten las emociones en Turquía. Este beso, en definitiva, es un momento icónico de la televisión turca. Es un beso que ha marcado a toda una generación, y que seguirá siendo recordado por mucho tiempo. Es un beso que nos hace creer en el amor, en la pasión, en la magia. Y que nos recuerda que a veces el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Y ya llegamos al final. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este beso que nos enamoró a todos. Hemos explorado el contexto, los detalles, la química, la importancia, y sobre todo, la magia. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por estar aquí conmigo, por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios. Así que ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan sobre este beso? ¿Les gustó? ¿Qué fue lo que más les gustó de la escena? ¿Cuál es su escena favorita de la serie? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y conocidos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo.